capítulo a capítulo, es decir, de forma expositiva. Llegamos a una sección en la carta donde Pablo nos ha ido hablando, el Señor a través del apóstol Pablo ha ido mostrándonos cuáles son las relaciones bíblicamente hablando y cómo éstas deben desarrollarse dentro del ámbito familiar. Estuvimos hablando hace 15, 20 días acerca de la sumisión de la esposa, el liderazgo amoroso del marido. Luego estuvimos hablando de la disciplina y la crianza bíblica en dos aspectos diferentes. Vimos ahí los versículos anteriores, versículo 20 y 21, la responsabilidad de los hijos en obedecer a sus padres y la responsabilidad por parte de los padres de criar a sus hijos en vez de maltratarlos. ¿Cierto? Vimos eso. Y el jueves estuvimos estudiando Efesios, exactamente este mismo pasaje paralelo a Colosenses. Y todo este jueves continuamos viendo lo que es la disciplina y amonestación del Señor con respecto a los hijos. Pero ahora en esta mañana, hermanos, llegamos a un tema que, aunque es separado, está en cierta manera relacionado con lo que venimos viendo. Y vamos a ver en este domingo y el próximo, si el Señor así lo permite, la relación bíblica entre los siervos y los amos. Ahora, yo sé que nosotros no vivimos en un tiempo de esclavitud abierta, como vivían las personas hace 2000 años, o hace 150, 200 años, cuando los últimos esclavos, ¿cierto?, en Estados Unidos fueron liberados gracias a Abraham Lincoln, y en Inglaterra, a través de William Wilberforce, a través de estos hombres, la esclavitud fue poco a poco quitada de la sociedad. Ahora, esta relación que vemos entre siervos y amos es distinta porque no tiene o no se trata en nuestro contexto de relaciones familiares directas, sino que se relaciona obviamente con esclavos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, hermanos, en este texto? ¿Por qué Pablo menciona a los esclavos o a los siervos dentro del contexto familiar? Bueno, porque en el tiempo de Pablo, en el tiempo antiguo, los esclavos vivían en las mismas casas que sus amos. Hacían parte del entorno familiar. Ahora, no hacían parte de la familia directamente, pero estaban relacionados porque los esclavos vivían dentro del ámbito familiar o compartían el espacio familiar con sus amos y sus familias. Ahora, notemos, hermanos, siempre este texto a la luz de su contexto. El versículo 16 es el que domina todas las relaciones aquí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí a los siervos? Bueno, siervos, que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, siendo enseñados y exhortados los unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Recordemos que estos mandamientos que Pablo está dando aquí están a la luz del contexto de personas que están llenas de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que esto que veremos aquí y las cosas que diré aquí, como ha pasado con los otros domingos, les va a sonar difícil, les va a sonar injusto, les va a sonar como que va en contra del sentido común. Pero mis queridos hermanos, si eso pasa, si para ustedes estos mandamientos son muy difíciles, déjenme decirles una cosa, lo es porque muchos de nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no gobierna nuestros corazones y nuestras mentes. Y por eso para nosotros, muchas de las cosas que le estudiaremos en esta mañana les sonará extraño y les sonará injusto. Pero ¿cómo es posible? Como pasó, por ejemplo, con la enseñanza de las mujeres. ¿Cómo es posible que vamos a hablar de sumisión en pleno siglo XXI? Si estamos viviendo ya una época moderna. ¿Cuál sumisión? ¿De qué? ¿Cierto? Machista. Pero obviamente no. Sabemos que todo esto es dentro del contexto de creyentes. ¿Cómo un creyente en la palabra del Señor debe relacionarse o desenvolverse en distintos ámbitos familiares? Entonces, recordando esto, hermanos, también el capítulo 3, versículo 1. Pablo está hablando aquí a personas, a siervos y amos que han resucitado con Cristo. Siempre recuerdo esto cada domingo, hermanos, porque es supremamente importante. Pablo en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, le dice a los creyentes que ellos ahora tienen una nueva vida en Cristo.
Así que si ellos tienen una nueva vida en Cristo, las esposas han de someterse a sus maridos, los maridos han de liderarlas amorosamente, los hijos han de obedecer a sus padres y los padres han de ser amorosos, pero firmes en la crianza. Y ahora, los siervos, que se supone que son los creyentes del versículo 1, capítulo 3, que han nacido de nuevo, que están buscando las cosas de arriba, han de actuar de una forma diferente, hermanos. Los creyentes que son siervos o empleados para nuestro contexto, que es lo que hablaremos en esta mañana, cómo ser un empleado bíblico. Los creyentes que son empleados deben andar de acuerdo al nuevo hombre y colocarse las características nuevas y desechar las viejas. Ahora, hermanos, esto que vamos a hablar aquí es totalmente contracultura. Nosotros estamos acostumbrados, y más en esta ciudad, a oír que los cristianos son siempre los más malos empleados. Estamos acostumbrados a escuchar que los cristianos son los que más defraudan a sus jefes, son los que más reniegan de sus trabajos, son los que más inconformes están. Y esta enseñanza, hermanos, de esta mañana es ir en contra de la cultura inclusive que tenemos nosotros en nuestra mente acerca de ser empleado. Vivimos básicamente en un contexto en el que somos empleados, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros trabaja en lo que trabaja porque es lo que nos tocó hacer. Y hacemos las cosas sin gana, sin pasión, sin motivación y muchas veces, hermanos, trabajamos de mala gana. Y eso es lo que queremos corregir en este texto, en esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como empleados? Ya como jefes lo veremos dentro de 8 días. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud, bíblicamente hablando, al ser empleados? Ahora, antes de entrar a ver esto, debemos analizar un poco el contexto de la esclavitud en el tiempo de Pablo, porque algunos aquí pueden pensar que Pablo, en vez de decirle a los siervos, bueno, sométanse y obedezcan a sus amos, en un contexto de esclavitud terrible, Pablo debería más bien decirles, emancípense, tomen las armas, maten a sus jefes y quédense con las cosas. De hecho, eso es lo que enseña el socialismo puro y duro, que la clase proletaria, los empleados, deberían tomarse por la fuerza los medios de producción de sus jefes. Y noten ustedes que esto es contracultura, inclusive. Pablo está enseñando a los siervos a estar contentos con lo que tienen, ya lo veremos en el texto, y a obedecer a sus amos. Algo totalmente distinto a lo que hoy está muy de moda en todo lado. Ahora, cuando hablamos de la esclavitud, hermanos, hay que diferenciar muy bien del resto de instituciones que Dios ha estipulado en la Biblia. 2 instituciones que hemos visto en el texto, la familia y el matrimonio. Pero la esclavitud, hermanos, dentro de nuestro texto no fue algo instituido por Dios. La relación entre marido y esposa, entre padres e hijos, obviamente por la caída sufrió una tremenda distorsión. Si no fuera así, no estaría yo enseñando esto esta mañana, ni hubiera estado enseñando esto durante algunos domingos. ¿Cómo nosotros debemos tener una visión correcta acerca del matrimonio, acerca de nuestra crianza de nuestros hijos? Y aunque la relación entre padres e hijos y esposos y esposas es algo instituido por Dios, ha sido fuertemente distorsionado por el pecado, pero fueron diseñadas por Dios. En cambio, la esclavitud es una lamentable consecuencia de la caída. Nunca fue la intención de Dios que hombres fueran esclavos de otros hombres. Nunca fue el deseo de Dios en la creación de que unos hombres fueran propiedad casi que material de otro hombre y ser vendido como si nada o como si fuera una mercancía cualquiera. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios, obviamente, en la creación. Dios nunca quiso que los hombres fueran vendidos como mercancías. Pero cuando nosotros venimos al contexto de Pablo, cuando él escribió estas cosas, vemos que la esclavitud estaba muy vigente en el mundo. De hecho, era de las épocas en la historia donde más esclavitud había. En esta época, obviamente, muchas personas que escucharon a Pablo en esta carta, sobre todo en Colosas, estaban en una situación supremamente penosa, hermanos. Vivían, obviamente, en unas condiciones terribles, que es muy común, pero muy poco, verlo en algunos países, por ejemplo, de África y en Asia, donde algunas personas todavía están siendo esclavos de otros.
Por eso, para poder entender bien este pasaje, debemos trasladarnos un momento a la situación sociocultural del primer siglo. En el primer siglo, hermanos, durante el tiempo del Imperio Romano, abundaban los esclavos. Se dice que entre la cuarta parte, y escúcheme bien, la mitad de la población pertenecían a este estrato social. Es decir, la gran mayoría de las personas en esta época eran esclavos. La gran mayoría de personas. Ahora, no todos los esclavos, porque cuando escuchamos esclavos siempre nos imaginamos personas sin educación, personas en una situación muy terrible, pero no todos los esclavos eran personas sin educación o sin eminencia social. Se dice que la educación de los hijos de la aristocracia imperial romana, muchas veces esa educación estaba en manos de esclavos. O sea, habían esclavos que eran profesores, eran tutores de niños del Imperio Romano. ¿Y por qué esto? Porque algunos de esos esclavos no habían nacido obviamente en la esclavitud, sino que muchas de esas personas eran prisioneros de guerra. Por ejemplo, vemos nosotros en el caso de Daniel, fue llevado en el momento del exilio a Babilonia y era uno de los siervos de Nabucodonosor, del rey. Y Daniel no era un hombre ignorante, era un hombre conocedor en muchos aspectos. José mismo es prueba de eso también, fue el segundo al mando en Egipto, después de que él había sido vendido por hombres en el desierto. Entonces vemos que no todos los esclavos habían nacido en esclavitud, algunos eran prisioneros de guerra, otros eran deudores, y en la antigüedad esto era muy común. Una persona no podía pagar una deuda porque era muy grande, entonces la persona misma se ofrecía como esclavo durante un tiempo para poder saldar esa deuda. O algunas personas eran secuestradas, ¿cierto?, en sus pueblos de origen y eran vendidas a otros lugares. Y sea cual sea la situación social y educativa de las personas, estas gentes llegaban a ser esclavos. Ahora, algunos de estos esclavos eran tratados con cierto respeto y con cierta consideración, pero siempre estaban a merced y a la voluntad de sus amos. Siempre. Excepcionalmente, un esclavo se encontraría en un lugar cómodo y amable, y muy raro sería para un esclavo recibir un buen trato. Más a menudo estos esclavos estaban sujetos a toda clase de dificultades, ¿cierto? Y lo más terrible en esa época era que los esclavos no podían quejarse delante de nadie. Como pasa, por ejemplo, hoy. Si el jefe me está debiendo dinero o me queda debiendo alguna cosa o algún problema, pues yo voy a la oficina de trabajo y lo denuncio y ya, muy fácil. Los esclavos en aquel tiempo no tenían oficina de trabajo. No existía nada que los defendiera. Ellos estaban en las manos del Señor, en la providencia del Señor. Así que un amo podía ser cruel y sádico y el esclavo no podía hacer nada para remediar la situación. A esas personas, hermanos, es la que Pablo les está hablando en esta carta. Noten ustedes que esto es mucho más profundo que solo leer por encima el texto. Le estaba hablando Pablo aquí a personas que están pasando una situación supremamente difícil. No había quien les defendiera y estaban totalmente a merced de sus amos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad bíblica de los esclavos que se convertían al oír la predicación del Evangelio? ¿Debían librarse de sus amos? ¿Debían tomar las armas? Por ahí vimos una película, me acuerdo, en la casa de la hermana Aidú, donde lastimosamente pasó algo así, ¿cierto? Era una película ambientada en la época de la esclavitud en Estados Unidos y vimos como un hombre, tomando la escritura fuera de contexto, tomó una cantidad de esclavos negros y se fueron contra los amos y al final todos terminaron muertos. Eso que vimos en la película es muy similar a lo que veremos en el texto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un esclavo al oír el Evangelio? ¿Debía hacerse libre? ¿Debía luchar por su propia liberación? ¿O qué debían hacer? Bueno, Pablo no habla en el texto de una sublevación violenta, porque esto sería responder al mal con mal. Ni siquiera Pablo denuncia la esclavitud como una institución mala en el texto, sino enfoca más bien esta cuestión desde la perspectiva individual de un esclavo creyente y le dice al esclavo creyente que inste a todo el resto, tanto a los esclavos como veremos a los amos, a que venzan el bien con el mal. Esa es la postura bíblica. No es vencer mal con mal, sino el bien
con el mal. Así que la solución que Pablo propone no es la emancipación, no es librarse por la fuerza de sus amos, sino la acción poderosa del evangelio en sus vidas, tanto así, hermanos, en los esclavos como en los amos, haciéndoles más eficientes en su trabajo y más considerados en las relaciones, hermanos. Si ustedes aquí pensaban que Pablo iba a decirle a los esclavos, bueno, por ahí una caletica con unas armas, entonces saquen esas armas y cuando yo les diga, arránquenle la cabeza a sus amos, porque es la voluntad del Señor. No vemos eso dentro de la carta. No vemos a los esclavos pagando mal con mal a sus amos, sino aplicando el evangelio en esta situación, haciendo totalmente lo contrario, venciendo el mal con el bien. Por ejemplo, vemos nosotros, como lo estaba diciendo ahorita en la escuela dominical, en la carta de Filemón vemos a Pablo dándole esta carta a Onésimo, que es el esclavo, y dándole esta carta a Onésimo para que él pueda ser recibido de vuelta a donde Filemón, que es su amo. Esta relación se ve mucho más. Si usted lee en la carta a Filemón, que no se van a tomar ni 10 minutos leyéndola, ¿cierto? Se van a dar cuenta cómo Pablo hace allí énfasis, y sobre todo hace mucho énfasis en la compasión y el perdón que debe haber entre el amo y el esclavo, porque ambos son creyentes. Ahora ambos están en Cristo. Ya no hay ninguna barrera que los separe a ellos dos. Si nosotros vemos ahí rápidamente en Filemón, vamos a notar algo muy llamativo en el texto. Vamos rápidamente a Filemón. Vamos si lo encuentran. Es una carta que casi nadie lee. Es una carta solamente de un capítulo. Está después de Tito. Mire cómo dice el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Es decir, Onésimo se convirtió en la cárcel, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Él todavía admite, Pablo, en la carta, que Onésimo y Filemón tienen una relación de esclavo y amo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta a mi corazón en el Señor. ¿Qué le está pidiendo Pablo aquí a Filemón? Que reciba a Onésimo. Y si Onésimo debe algo, que se lo ponga a la cuenta de Pablo. Vemos que el evangelio cambia totalmente la relación entre amo y esclavo. Y igual debe ser para nosotros, hermanos, nuestra relación con nuestros jefes. Ahora, nosotros sabemos que nuestros jefes no son cristianos. Y ya veremos lo que el texto nos dice acerca de esto. Pero si nosotros por providencia llegáramos a trabajar con algún hermano y este fuera nuestro jefe, ¿qué deberíamos hacer? Esa es la pregunta que responderemos en esta mañana. ¿Qué debemos hacer ahora siendo empleados? Ahora, la gran mayoría de nosotros aquí, hermanos, somos empleados. Entonces noten ustedes que el contexto cultural de Pablo, en que la gran mayoría de la población, casi la mitad de la población era esclavo, no es muy diferente a la nuestra. Solo que nosotros ya no somos esclavos, sino somos empleados. Entonces, obviamente nosotros debemos tener en consideración este texto. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, los esclavos, repito una vez más, formaban parte del hogar. En nuestros días, las labores del trabajo se hacen fuera del hogar, en una empresa o en un taller, bueno, donde sea que usted trabaje. No se trata, en nuestro caso, solo de obligaciones domésticas, lo que el texto nos va a hablar, sino de obligaciones laborales.
Entonces nosotros, hermanos, viendo esos principios que veremos en este texto, nos sirven para orientarnos en cuanto a nuestro comportamiento como creyentes en nuestro lugar de trabajo. Hermanos, una cosa que quiero dejar claro, si usted viene con otros conceptos en la mente, la santidad no es un estado mágico, místico, en que la persona como que levita, ¿cierto? No camina, sino que levita. Es una persona súper doble, mega espiritual. Hermano, la santidad no es sino simplemente el hecho de reflejar el Evangelio en todo lugar. Esto que veremos en esta mañana es reflejar el Evangelio en nuestro lugar de trabajo. Es vivir en santidad en nuestro trabajo. Así que si usted tiene un concepto de santidad místico, mágico, que la santidad solo la pueden alcanzar algunas personas, unos iluminados que están ahí al lado y a la derecha e izquierda de Jesús, hermano, eso no es el concepto de santidad que la Biblia habla. Para Dios la santidad es algo práctico. Es donde las personas viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esto que vemos en esta mañana realmente son los valores del reino de Dios. Y como siempre lo digo a veces de forma sarcástica, muchos predicadores dicen hoy que ellos enseñan los valores del reino y enseñan una cantidad de cosas que ustedes y yo sabemos que son erróneas y locas, disparatadas. Esto que veremos en esta mañana son los valores del reino de Dios. Alguien que vive en el reino de Dios, que es un verdadero creyente, va a reflejar el Evangelio de esta manera en su trabajo. Así que esa es nuestra labor. Si usted en esta mañana, hermano, es un empleado, si usted trabaja en una empresa, en un taller, en lo que sea, y usted tiene un jefe, la palabra de Dios en esta mañana va a hablar a su corazón. Estos principios que veremos son supremamente importantes. Hermanos, si esclavos en condiciones infrahumanas los tenían que aplicar, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que vivimos a años luz de distancia de ese tipo de situación? Nosotros vivimos en situaciones mucho más favorables. Por ejemplo, el esclavo no podía escoger su trabajo. El esclavo no decía, bueno, estoy cansado de vender arepas, entonces más bien voy a vender cubanos, por ejemplo. No, el esclavo no podía elegir. Lo que el amo decía que el esclavo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Y ya. Tanto así, hermanos, que para un amo en esta época, un esclavo o un animal era exactamente igual. Para él, un caballo, o bueno, no sé, una vaca que trillara el trigo, que diera vueltas en esos aparatos para trillar el trigo, para convertirlo en harina, un animal de esos y un esclavo era exactamente igual. El esclavo era valorado por en qué le era útil a su amo. Es más, se dice que en el Imperio Romano los esclavos ya viejos eran desechados como basura. Y se decía en aquella época que a los esclavos enfermos no se les debía alimentar, porque no valía la pena gastar comida en un esclavo enfermo. Así que ellos desechaban a los esclavos y se compraban esclavos nuevos. Es como ir a comprar herramientas a Home Center. Exactamente igual para ellos. Entonces, hermanos, si estos principios eran para personas que vivían en situaciones como esas, ¿cómo no podemos aplicarlos nosotros que vivimos en situaciones totalmente distintas? ¿Cierto? Entonces hablaremos en esta mañana, ya sin más preámbulos, entremos a nuestro texto, para ver qué es lo que Dios dice, cómo debemos ser nosotros en nuestro trabajo. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne. Estoy leyendo otra versión. En primer lugar, lo que Pablo manda aquí, inspirado por el Espíritu, es una declaración directa a los esclavos. ¿Y cuál debía ser la actitud apropiada que debían tener para con sus amos? Ahí la Biblia traduce de una forma muy suave, dice siervos, pero en el original dice esclavos. Doulos significa esclavo común. Siervo suena muy lindo, pero realmente era esclavos. Entonces Pablo está hablando directamente a aquellas personas en esta penosa situación que acabo de explicar. Y Pablo lo que dice acá obviamente es que los esclavos debían obedecer en todas las cosas a sus amos. Si aplicamos esto a los empleados, hermanos, los empleados debemos obedecer a nuestros jefes en todas las cosas.
Noten ustedes ahí, hermanos, la palabra clave, dice en todo. La pregunta es, ¿hasta dónde va esta obediencia? Se aplica igual como para la mujer, como para los hijos. La mujer se somete a su marido hasta donde la palabra de Dios enseñe y en todas aquellas cosas que no contradigan la palabra de Dios. Los hijos obedecen a sus padres en todas las cosas, menos en aquellas cosas que les hacen pecar. Igualmente los empleados han de obedecer a sus jefes en todo, menos en aquellas cosas que contradigan la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si mi trabajo para mí es intolerable o simplemente no me gusta? En una situación como esa, pues simplemente yo voy, busco en CompuTrabajo y busco otro trabajo, simplemente como ese. Nosotros no estamos en situación de esclavitud. Podemos tomar decisiones, obviamente, acerca de qué hacer. Pero estos pobres esclavos no tenían ninguna elección y tenían que obedecer simplemente a sus amos en todas las cosas. Entonces, el primer principio que encontramos en el texto, hermanos, es que debemos ser obedientes. Los empleados han de ser obedientes. En Efesios 6:5 se dice que el esclavo debe ser obediente con temor y temblor. Es decir, el empleado siempre debe estar dispuesto a obedecer lo que su patrón, lo que su jefe le mande en todo momento. La única excepción, vuelvo y repito, es si el jefe le manda algo que sea contrario a la palabra de Dios o algo inmoral. Ahora, note que Pablo dice ahí algo también interesante en el texto. Dice a sus amos en la tierra, o esta versión dice a sus amos según la carne. Pablo le está recordando aquí a los esclavos que mientras ellos obedecen al jefe, acá en la tierra, hay una obediencia que es mucho mayor y de mayor prioridad para estos esclavos. ¿Por qué Pablo dice en la carne o en la tierra? Porque más adelante Pablo va a decir que los esclavos o los siervos o los empleados tienen realmente un patrón o un jefe que es mucho mayor a ese jefe que ellos pueden ver con sus ojos. Ahora noten ustedes, hermanos, que nuestra lealtad en primer lugar es con el Señor. No podemos violar los mandamientos del Señor, sea cual sea la autoridad terrenal. Que nuestro jefe nos mande a cualquier cosa, debemos hacerlo, menos aquellas cosas que son pecaminosas. Si el jefe me obliga a mentir, no puedo hacerlo. Si el jefe me obliga a engañar, no puedo hacerlo. Si el jefe me dice que venda algo con otro nombre que realmente sé que no es, no debo obedecerlo. Si el jefe, por ejemplo, me manda a cambiar, no sé, los precios de las cosas, sabiendo que es una cosa injusta, no lo puedo hacer. No podemos violar los mandamientos del Señor, porque primero, independientemente cuál sea la autoridad terrenal, Dios es nuestro jefe, en primer lugar. Ahora notemos que lo que domina nuestro texto está en el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Si hemos resucitado con Cristo, buscaremos las cosas de arriba. Es decir, buscaremos hacer siempre la voluntad de nuestro Señor por encima de la voluntad humana. Ahora, hermano, el texto claramente está enseñando algo. Debes ser obediente a tu jefe. Primero, obedeces al Señor y segundo, a tu jefe. Ahora, esto significa otra cosa también en el texto. Significa que mientras el jefe no te mande alguna cosa que sea contraria a la voluntad de Dios, debes obedecer. Ahora, la forma en que el jefe te trata o la forma en que el jefe te habla no tiene nada que ver con la obediencia. Miren 1 de Pedro 2, 18 al 20. Pedro deja muy claro que lo más importante para el empleado es obedecer, sin importar la actitud que el jefe pueda tener. Puede ser un jefe muy chévere y muy amable, o puede ser un jefe peleonero y puede ser un jefe que nunca está, digamos, feliz con nada. Igual nuestra responsabilidad no es cuestionar al jefe en su actitud, sino obedecer. Mire versículo 18 y 20 de 1 de Pedro capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
¿Cuántos aquí tienen jefes que son difíciles de soportar? Bueno, aquí todos tienen jefes chéveres. Bueno, gloria a Dios. Ahora dice el texto, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo en este texto, sufra injustamente. Porque es mejor sufrir y por lo bueno, obedeciendo, que sufrir por pecar. Y Pedro dice algo importante en el texto, versículo 20. Dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, a Dios le agrada el empleado que obedece a su jefe en todo, aunque éste no sea buena persona con él. Ahora, noten ustedes, hermanos, que la obediencia que deben practicar los empleados es una obediencia total. Algunas órdenes de nuestro jefe pueden parecer sensatas y razonables. Oh, me gusta este jefe porque todo lo que me manda es exactamente lo que me gusta hacer. Pero a veces las órdenes pueden ser desorbitadas y pueden ser contraproducentes, inclusive contradictorias. Algunos de esos servicios que nosotros pudiéramos ofrecer en nuestro trabajo pueden ser cómodos y fáciles de llevar a cabo. Pero en otras ocasiones puede ser incómodo y puede ser bastante tedioso. Pero Pablo y Pedro dicen en nuestros textos que debemos obedecer no solo en lo que nos parece chévere y agradable, sino también en las cosas que son desagradables y poco placenteras. Les guste o no, le veamos lógica o no, le veamos conveniencia o no, debemos obedecer a nuestros jefes. Y yo sé que muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible? Es que usted no conoce a mi jefe. No importa, hermano o hermana. La palabra de Dios nos dice lo que es bueno y lo que debemos hacer. Entonces, el primer principio que vemos en el texto es obedecer. Segundo, obedecer respetuosamente. Debemos someternos a nuestro jefe de una forma respetuosa. En Efesios 6:5 se nos declara que debe ser la obediencia con temor y temblor. Ahora, esta obediencia con temor y temblor no está en el miedo del jefe. Yo sé que hay jefes que dan miedo, pero obviamente no es ese tipo de temor y temblor el que Pablo está diciendo en Efesios, sino se está hablando de darles honor y darles respeto por lo que por la posición que la persona tiene. Debemos estar deseosos de obedecerlos en lo que sea que ellos nos pidan. Si nuestro jefe nos pide algo que no creemos que es lo mejor, podemos de una forma respetuosa preguntarle si consideran que eso está bien, o podemos ofrecerle una situación distinta. Pero siempre, hermanos, debemos dejar a entender que no somos nosotros los jefes, sino ellos. Podemos sugerirle al jefe, por ejemplo, si una orden nos parece disparatada, en qué forma nosotros podemos, darle, una sugerencia. Pero no debemos discutir con nuestros jefes, no enojarnos con nuestros jefes, no hablar a espaldas de nuestros jefes, no ser irrespetuoso de ninguna manera. Mire lo que dice Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Esto que estoy hablando en esta mañana, aunque le parezca loco, descabellado, contracultura, es la forma en que nosotros adornamos la doctrina que tanto decimos amar. ¿Y usted qué iglesia va? No, yo soy una iglesia reformada, eso es doctrina mañana, tarde y noche. ¡Ay, qué bueno! La pregunta es, hermano, ¿adornas la doctrina con tu actitud? Porque el texto es claro. Dice que debemos agradar en todos nuestros jefes, que no ser respondones, no defraudándolos, sino mostrándonos fieles en todas las cosas, para que en todo adornemos la doctrina de nuestro Dios. ¿Por qué obedecemos a nuestros jefes? ¿Por qué no somos respondones? ¿Por qué no los defraudamos? Hermanos, no lo hacemos por ellos.
ni por nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Para dar gloria a nuestro Dios y para demostrar que nuestra doctrina sí es verdadera y que nuestra doctrina sí transforma las vidas de las personas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Pablo? Debemos seguir las instrucciones de nuestro jefe. Nuestra misión, hermanos, en nuestro trabajo es la siguiente. Si usted trabaja para hacer plata simplemente, usted está trabajando por la razón equivocada. Yo sé que nosotros trabajamos para sustentar nuestras familias y nuestros cuerpos, pero para los creyentes nuestra misión es mucho más que esa. Nuestra misión en nuestro trabajo, mi hermano, es mostrar que Cristo honra la conducta independientemente de las consecuencias para nosotros. A Cristo le importa más nuestra actitud con nuestros jefes que la consecuencia de lo que nos pueda ocurrir por obedecer o no. Porque algunos estarán pensando aquí, bueno, usted me está diciendo es que sea un bobo, que haga todo lo que el jefe me dice y yo nunca diga nada. En parte sí. Pero ¿cuál es el punto? Que eso lo hacemos esperanzados en que Dios es justo. Y bueno, por eso al final del texto dirá que pagará con injusticia a los que hacen injusticia y dará recompensa a los que obedecen este mandamiento. Tercero, debemos obedecer con sinceridad, mis hermanos. Mire cómo dice el texto. Siervos, obedeced todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. El tercer principio que encontramos en el texto acerca de nuestra vida como empleados es que debemos obedecer con sinceridad. La conducta nuestra, nuestro motor, hermano, se supone que es dar gloria a Dios en nuestro trabajo. Debemos hacerlo con sinceridad. Es decir, nuestra sumisión y nuestra obediencia a nuestros jefes deben nacer de nuestro corazón, no una mera máscara hipócrita delante de ellos. Debemos servir a nuestros jefes con corazones verdaderos.